Y entonces está abriendo ya el archivo, la presentación. Entonces, vamos a ver lo que hace referencia a los recursos naturales. Por supuesto, ahí están los ecosistemas y, evidentemente, ¿no?, cómo podemos entonces aprovechar estos recursos naturales y el desarrollo sostenible. Creo que no sea... Bien, bueno, veamos entonces a ver estos temas. Bueno, primero vemos qué son los recursos naturales, ¿no? Bueno, son aquellos bienes materiales, son aquellos materiales en definitiva, o servicios también, que la naturaleza en su estado natural nos provee, ¿no? Y que por supuesto son valiosos para las sociedades humanas, porque a partir de ahí podemos mejorar nuestro bienestar, ¿no?, y desarrollo de manera directa. Bien, ¿cómo podemos clasificar los recursos naturales? De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo. Podemos tener que son recursos renovables o no renovables, ¿no? Es decir, los renovables son aquellos que en nuestra escala humana, en el tiempo, llámese días, meses, algunos años, podemos obtenerlo, ¿no? El medio ambiente los puede nuevamente generar en esa escala de tiempo humana. Entonces tenemos energía solar, energía eólica, las plantas, los animales, ¿no?, el agua inclusive, como ejemplos de recursos renovables. Y en los no renovables, si bien, bueno, estos recursos también los genera el medio ambiente, pero de repente o no los vuelve a generar nuevamente, o tiene que pasar mucho tiempo, ¿no?, ya en eras geológicas. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo, la formación del petróleo nos lleva al medio ambiente en millones de años. Entonces, por supuesto, ¿no?, escapa a nuestra temporalidad. Entonces, el petróleo, la energía nuclear, el carbón mineral son ejemplos de recursos no renovables que no se regeneran, ¿no?, que no se vuelven a generar. De todos modos, los recursos renovables tampoco debemos crear esa falsa imagen, ¿no?, de que son inagotables también, ¿sí? O sea, no porque se regeneren significa que van a ser ilimitados, ¿no?, o inagotables, ¿no? Por ejemplo, fíjense el agua, ¿no? El agua, si bien, bueno, tenemos una unidad para ver el tema del agua, 2/3 de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua. Pero ¿qué pasa si contaminamos un río, un lago? Por más que haya agua, no vamos a poder utilizarla porque está contaminada. Entonces, también, ¿no?, ahí vemos justamente la importancia de que cualquier tipo de recurso natural, renovable o no renovable, tengamos que hacer un uso responsable, un uso equilibrado de estos recursos, ¿no? De igual manera también con los recursos no renovables, porque fíjense, el petróleo, una vez que lo consumimos, ya la tierra, el medio ambiente no vuelve a generar petróleo, ¿no? Entonces, de ahí un poco la importancia de conocer qué son los recursos, cómo se clasifican, para justamente tener en cuenta su característica y su mejor aprovechamiento, y más que todo un aprovechamiento que sea, diríamos, equilibrado con la vida.
También se puede clasificar los recursos naturales si el objeto de consumo, es decir, si este proviene de un ser vivo o no. Tenemos 12 recursos bióticos y abióticos. Los recursos naturales bióticos son los que se derivan de organismos vivos y los abióticos de, digamos, de elementos no vivos, ¿no? De elementos inanimados o materiales principalmente que no tienen vida. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los recursos bióticos, todo lo que nos provee la flora, la fauna, ¿no? Si bien, por supuesto, en los parques naturales, evidentemente no podemos explotar estos recursos, pero sí vemos que domesticamos algunas especies, por ejemplo, el ganado, vacuno, ¿no? Ovino, porcino, equino, y toda la acuicultura, por ejemplo, la piscicultura, y bueno, todo lo que significa la crianza de animales, y ahí nos proveemos con muchos recursos, ¿no? Carne, pieles, ¿no? Un sinnúmero de tejidos que son útiles, las plantas también, inclusive en los recursos bióticos podemos mencionar los microorganismos. Ahora fíjense con el tema del coronavirus, ¿no? Que el coronavirus lamentablemente es un tema ambiental también por la sobreexplotación, por la deforestación, la contaminación ambiental. Estos microorganismos, ¿no? Claro, al ver estos virus, por ejemplo, están más que todo primero contenidos en la fauna, en la flora silvestre, natural, pero claro, como nosotros estamos, como humanidad, ¿no? Estamos deforestando, estamos reduciendo y, bueno, muchas de estas especies también se disminuyen en población. Estos virus, claro, tienen que buscar otras fuentes de nutrición, ¿no? Y nuestros cuerpos son también sistemas biológicos que brindan las condiciones también adecuadas para estos virus. Entonces los virus saltan a nuestros organismos, ¿no? Porque ya no tienen esas otras fuentes, digamos, naturales, ¿no? Entonces, fíjense, decía, porque es un recurso biótico, porque claro, las vacunas que de alguna manera se están desarrollando, no más allá, por supuesto, de discutir la eficacia de estas vacunas, ¿no? De cada laboratorio, de cada origen, si son chinas, si son rusas, digamos, o americanas, o de la India. Pero fíjense, ahí tenemos, ¿no? La vacuna como ya un recurso, es decir, una vacuna, si bien es un producto ya procesado, ¿no? En laboratorio, por supuesto, pero empieza desde ese recurso natural que es ese virus, ¿no? Que son partes del virus, del SARS, del nuevo SARS-CoV-19, ¿no? Bueno, y así vemos que la naturaleza nos brinda muchos recursos bióticos con las plantas, los vegetales, los animales y también los microorganismos, ¿no? Fíjense, la producción, digamos, de queso, ¿no? De queso, de yogur, no sería posible también sin microorganismos, ¿no? Sin bacterias lácticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la producción de algunas bebidas alcohólicas, como la cerveza, ¿no? Mediante la fermentación con la levadura Saccharomyces cerevisiae. Entonces, vemos la importancia de los recursos bióticos para aprovechar estos recursos y satisfacer las necesidades humanas. Y los abióticos decíamos que también vienen, ¿no? De ya aquellos elementos naturales inanimados, ¿no? Como el agua, el paisaje, el suelo, o el aire, ¿no? O el subsuelo mismo. También podemos clasificar a estos recursos naturales como en cuanto a su posibilidad de volverlos a utilizar o no. Entonces tenemos recursos reutilizables y no reutilizables. Por ejemplo, los reutilizables, como en este caso, el material con que están hechos muchos envases, en este caso, por ejemplo, las latas que decimos comúnmente, que son hechas de aluminio, ¿no? Este aluminio también se puede reutilizar nuevamente, se puede triturar, ¿no? Se puede nuevamente laminar, fundir, laminar o darle forma y de ahí generar nuevos productos, ¿no? Como un ejemplo, aluminio, plástico. En realidad, en la práctica, digamos, y también, ¿no? Conceptualmente podríamos decir que casi todos los materiales son reutilizables, ¿no? Se podrían reutilizar o reprocesar, ¿no? Bueno, y los no reutilizables, de alguna manera, en este momento, por ejemplo, las aguas residuales, en teoría, bueno, no se reutilizan, pero se deberían reutilizar, ¿no?
Las aguas residuales, por ejemplo, inclusive en una planta de tratamiento se pueden hacer un tratamiento bastante específico, e inclusive potabilizar nuevamente, ¿no? Pero bueno, pero por el momento, lamentablemente, hay recursos que se generan, ¿no? Se desechan y que lamentablemente no se reutilizan, no se reprocesan o reciclan. Bien, otros recursos también son los culturales, ¿no? Pues decíamos que los recursos son los que provienen del medio ambiente, que pueden ser no solamente materiales, sino también servicios en forma de energía, ¿no? Entonces aquí tenemos los culturales, que de alguna manera también no es otra cosa que información que nos da también el medio ambiente, como los recursos culturales arqueológicos, los históricos y los antropológicos, ¿no? Los arqueológicos, evidentemente, tienen que ver más con aquellos, diríamos, restos o aquellas construcciones, ¿no? Que los grupos humanos anteriores han ido generando un poco más antiguos, ¿no? Los históricos sería ya nuestra historia más reciente, de repente de hace 100, 200 años. Y los antropológicos tendrían que ver ya más que todo con la historia misma del ser humano, ¿no? De la persona o del humano, como un individuo, como grupo, por supuesto, ¿no? Pero más que todo ya en cuanto a sus características, ¿no? Antropológicas. Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro país, acá en nuestro departamento, tenemos recursos, por ejemplo, culturales arqueológicos, como son de repente el fuerte Samaipata, por ejemplo, ¿no? Donde ahí se asentó en su momento un grupo, ¿no? De personas y que evidentemente tenían su conocimiento, ¿no? Su forma de ver la vida, el universo. Y así de repente podemos mencionar también otros grupos, ¿no? Arqueológicos, otras, digamos, asentamientos arqueológicos o restos, ¿no? De estas edificaciones, de estas construcciones. Como puede ser también, por ejemplo, en la zona, ¿no? De la Chiquitania, de repente con los chiquitanos, de repente otros grupos culturales también, ¿no? Bueno, los históricos, como decíamos, tiene que ver también con nuestra historia reciente, de acá en Santa Cruz, bueno, ¿no? La gesta de la independencia como monumento histórico de José Manuel Vaca, más conocido como Cañoto, que participó, ¿no? En la gesta libertaria de Santa Cruz, ¿no? En la época de la independencia, con Ignacio Guarne, ¿no? Bueno, algunas construcciones, por ejemplo, que se ven en el casco viejo, que de repente datan de más de 100 o 200 años, que son también construcciones interesantes porque en ese entonces no había ni aire acondicionado, no había energía eléctrica y que se diseñaban las casas para que sean frescas, sean también, ¿no? Se aproveche, diríamos, bioclimáticamente, ¿no? El diseño. Y bueno, todo eso hace entonces nuestros recursos culturales históricos. Y los antropológicos, como hacemos más que todo, ¿no? Ya con los grupos humanos, ¿no? Sus características propias de cada ¿no? grupo humano. Bueno, acá en nuestro país, si bien bueno, tenemos más o menos aproximadamente, son como 36, ¿no? 36 pueblos indígenas, grupos humanos, ¿no? Que tienen su propio, bueno, se llaman naciones indígenas, ¿no? Cada nación, porque son un grupo de personas que tienen su propia lengua, su propia costumbre, su propia organización, ¿no? Su propia forma de economía, de ver las cosas. Y aquí, bueno, en la parte de Santa Cruz también habitan, ¿no? Varios grupos de ellos. Por supuesto que también indicar que muchos de ellos están amenazados también en su existencia como grupos, ¿no? Es decir, ¿no? Lamentablemente su lengua se va perdiendo, sus costumbres, su forma de vida, ¿no? Pero así, bueno, tenemos por ejemplo, el pueblo chiquitano, el pueblo ayoreo, de repente, el pueblo guarayo, ¿no? El pueblo, por ejemplo, por la zona del Chapare, los yuki, ¿no? Que antes existían y que ahora, bueno, lamentablemente se han extinguido, ¿no? Por la deforestación, por el cultivo agrícola de repente por esa zona, o también las plantaciones de coca, ¿no?
Acá vemos realmente una señora, en esta gráfica de la derecha, de Guarayos, ¿no? Que sostiene, por ejemplo, un hasayé, ¿no? O panacú. Fíjense, ellos ya, estos son costumbres que vienen ya de cientos de años, y esto es lo que nos dio paso a la mochila, ¿no? Fíjense ahí, es una especie de mochila, ¿no? Hecha evidentemente con fibras naturales, ¿no? De repente de algunas palmeras, pues el sumuqué, totaí, tal vez, ¿no? El otacú. Pero, bueno, y eso, bueno, también es importante, estos recursos culturales antropológicos, arqueológicos, porque es conocimiento, ¿no? Es conocimiento que gracias a este conocimiento también nosotros seguimos generando nuevo conocimiento, ¿no? En base a los conocimientos anteriores también vamos, ¿no? Fíjense, la base de la alimentación de alguna manera acá en Santa Cruz, ¿no? Ahí de repente creo unos pedazos de yuca, ¿no? Por ejemplo acá el cuñapé, de repente las rocas de maíz, ¿no? El sonso, no sé, el tamal, ¿no? Bueno, tantas, digamos, platos de comida que son la base también de nuestra alimentación, ¿no? Y que si no hubiésemos heredado este conocimiento, bueno, tal vez estuviésemos explorando, ¿no? Nuevas cosas o tener que redescubrir esto. Entonces, y así también nosotros, por supuesto, a las nuevas generaciones, ¿no? Les iremos dando también, entregando conocimiento, ¿no? Y que a partir de ahí también las nuevas generaciones, bueno, sigan multiplicando y generando nuevo conocimiento. Porque esa ya tiene que ser la virtud del conocimiento, ¿no? No solamente copiarlo, sino generar nuevo conocimiento a partir del ya desarrollado. Bien, ahí entonces tenemos un mapa también de nuestro país, donde les mencionaba prácticamente un poco la ubicación y la distribución de los grupos indígenas, ¿no? De nuestro país, donde, bueno, vemos que en nuestro departamento, bueno, en todo el territorio nacional, por supuesto, ¿no? Podemos apreciar más o menos unos 36. Antes había mucho más, pero lamentablemente, como se nos han extinguido. No estaban, como decíamos, los chané guaraní antes, mucho más antes, o los chiriguanos, por ejemplo, en nuestra zona, pero actualmente están los grupos guarayos, los paiconeca, los yuki, que están prácticamente en extinción, los chiquitanos, los ayoreos, los guaraní también al sur, ¿no? Del departamento, ¿no? De San Pedro. Y así, bueno, hay muchos otros grupos también en el resto del país, ¿no? Tenemos por ejemplo, en la zona de La Paz, los quechua, los tacanas, los araonas, los lecos, ¿no? En la zona de Potosí, por ejemplo, hay también La Paz de los aymaras, los afrobolivianos, los yungas, ¿no? En Potosí, por ejemplo, los aymaras, los urus. Los urus, por ejemplo, están muy afectados, ¿no? Por el lago Popó, ¿no? El lago Popó lamentablemente se ha secado, ¿no? Por un mal manejo de la gestión hídrica de sus aguas y también del calentamiento global. Y los urus también se habían desarrollado también alrededor de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, también es una problemática, los grupos culturales, principalmente estos grupos indígenas se ven, ¿no? Como se llama, los yuki, por ejemplo, prácticamente están en extinción porque, claro, su territorio ha sido, podríamos decir, ¿no? Cambiado totalmente, ¿no? Ya las selvas no existen, entonces se ha plantado coca o plantaciones de otros, ¿no? Cultivos agrícolas como soya, otros. Entonces los yuki, bueno, no es que también los yuki de repente hayan fallecido, sino que se van disgregando, se van dispersando, ¿no? Y ya estos pobladores yuki ya se tienen que dedicar al campo, a la agricultura, o se van de ayudante de repente en un camión repartidor de soda, ¿no? Entonces van perdiendo ya, ¿no? Su conexión, diríamos, su forma que los articulaban como comunidad, ¿no? Y así lamentablemente pasa, ¿no? Fíjense, acá en nuestras ciudades vemos los grupos también de personas ayoreas, ¿no? Que están en la ciudad y que por supuesto están lejos, ¿no? De su hábitat natural, ¿no? Como es de repente la zona de Roboreo, de Puerto Suárez, ¿no? Pero bueno,
Entonces eso también tiene que haber políticas, ¿no?, que conserven también estos recursos históricos, ¿no?, estos recursos, digamos, que forman parte también de la biodiversidad. Bien, también tenemos recursos energéticos, ¿no?, las formas de energía, también que nos brinda el ambiente, y que después se transforman, por supuesto, en otro tipo de energía eléctrica o energía, ¿no?, calórica. Pero también tenemos el sol, ¿no?, el sol, el viento como recursos, también como ejemplo, recursos energéticos, o la energía hidráulica del agua. Entonces, acá podemos clasificar los recursos energéticos en energías renovables alternativas, como la energía hidráulica, maremotriz, la energía eólica, la energía solar, la energía también cuando se descompone la biomasa, ¿no?, cuando se descompone la materia, también puede producir energía, la energía geotérmica, la que tenemos entonces también en el subsuelo, principalmente en las zonas que son geológicamente, diríamos, con mayor actividad, ¿no?, geológica. La energía undimotriz también en el mar, las descargas atmosféricas con los rayos eléctricos, por ejemplo, en la atmósfera. Y también tenemos energías no renovables, que una vez que se consumen no se vuelven a generar, como la energía nuclear, ¿no? Sabemos que la energía nuclear se utiliza el núcleo, por supuesto, el núcleo de estos elementos grandes, ¿no?, pesados de uranio, principalmente, y en esa fisión, ¿no?, en esa, digamos, cuando se rompe el núcleo, en esa reacción nuclear en el núcleo, al escindirse el núcleo, al haber una fisión, ¿no?, entonces produce mucha energía. Y eso se transforma después, por supuesto, en energía eléctrica. Bueno, la energía también de los combustibles fósiles, ¿no?, como el petróleo, el gas natural o el carbón mineral también, ¿no? Bien, ahí tenemos las energías alternativas que ya las mencionamos. La energía hidráulica también, ¿no?, que se puede considerar también alternativa, que se puede considerar entonces energía renovable. La energía solar también con los paneles solares. O la energía geotérmica también, ¿no?, que aprovechando el calor que hay en el subsuelo, ese calor también puede calentar el agua y producir vapor de agua para mover una turbina, ¿no?, de vapor. Esa turbina de vapor ya genera un campo eléctrico o un campo magnético variable en el dínamo. Al girar el dínamo, ese campo magnético variable va a inducir una corriente de Faraday. Bueno, la energía eólica como renovable. La maremotriz también, ¿no?, aprovechando la fuerza que tiene el movimiento del agua en el mar, las mareas o las corrientes submarinas en el mar. También se pueden impulsar turbinas, ¿no?, turbinas de agua, ¿no? La biomasa también, como decíamos, cuando se compone la materia orgánica, principalmente, claro, la materia orgánica, esta produce dióxido de carbono y también va a producir metano y puede producir también calor, ¿no? Y eso también se puede aprovechar como forma de energía. Y bueno, las no renovables, el petróleo, que decíamos que es no renovable porque, claro, no se regenera en corto periodo de tiempo, es decir, tienen que pasar millones de años para que eso suceda. La energía nuclear también, cuando utilizamos el uranio, ¿no?, en sus distintos isótopos, también, ¿no?, al escindirse, al romperse, digamos, el núcleo, ¿no?, al haber una fisión, ya ese uranio no se puede restituir, ¿no?, ya no se puede después utilizar o regenerar el uranio, ¿no? Pues también la energía nuclear, además de ser altamente contaminante y radiactiva, también vemos que esa energía nuclear es no renovable. Bien, el petróleo también ya mencionamos, el petróleo y el gas natural también son energías no renovables, ¿no?
Hola, hola. ¿Cómo me escuchan? Ahora Sí, bien, ingeniero. ingeniero. Se escucha bien, ingeniero. Allá, deben 2 minutitos, parece que se me ha cortado un poco no sé si el internet o la corriente eléctrica, que se me apagó la computadora. Y estoy como celular, deben haber 5 minutos. Ya. Ok.
Bien, ¿cómo me escuchan ahora? ¿Se escucha bien, ingeniero? Bien, Ok, ingeniero. bien. Bueno, estoy tratando de iniciar un poco mi máquina, que se ve con toda la energía eléctrica acá, como celular. Ya me está demorando un poquito el tema de la máquina, de la computadora. Les he mandado, a ver, vamos a hacer la siguiente manera, les envío un enlace de YouTube al grupo de WhatsApp. Entonces, este es un video interesante sobre uno de los ecosistemas naturales, bueno, que muchos de los que tiene nuestro país, el TIGNIS, el territorio indígena. Vamos a dar unos 15 minutos para que lo vean, cada uno ábralo, ¿no? Está el enlace ahí, ábralo en su celular o en su computadora. Y yo estimo que ya en 15 minutos voy a poder un poquito ver qué pasa aquí con mi computadora y de esta manera poder ya integrarme también al grupo de Zoom. ¿Ya? Entonces, veamos y ya después de los 15 minutos comentamos un poco sobre este video importante, ¿no? Sobre que nos muestra la realidad. ¿Por qué vemos los ecosistemas? ¿No? Porque justamente los ecosistemas son parte del ambiente y es de ahí donde, ¿no? Muchas veces estos ecosistemas naturales es donde vienen los recursos naturales, ¿no? ¿Sí? Es decir, si bien bueno, hay áreas protegidas que son reservas naturales que por ley, por supuesto, no se deberían explotar, ¿no? Pero sabemos que todo viene de la naturaleza, es decir, el agua, por ejemplo, que nosotros tomamos, evidentemente viene de los acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces, pero todo esto, el agua, por ejemplo, se genera justamente porque hay estos ecosistemas naturales, hay estas reservas también, ¿no? Que proveen agua, que de alguna manera, entre comillas, podemos decir, producen agua, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un 15 minutos, dediquémonos a ver este video y después ya compartimos a ver ideas sobre lo que hemos visto, ¿no? Ya, bueno, quedamos acá y en 15 minutos nuevamente retornamos al Zoom para ya comentar lo del video. Está bien, ingeniero. Ok, hacemos una pausa, Está bien, entonces no se ingeniero. salgan. Ok, hacemos una pausa del Zoom, no se salgan y abran el enlace. En 15 minutos, entonces nuevamente activamos el Zoom. Perfecto, ingeniero. Cursos, ¿no? Y ahí tenemos, por supuesto, estos grupos indígenas, humanos, que viven en este hábitat. ¿Qué grupos eran los que viven ahí? No sé si pudieron captar los nombres de las comunidades indígenas que están ahí. Chimanes, Yoracaré y Mojeño. Exacto, ¿no? Chimanes, Yocaré y Mojeño son tres grupos, entonces, que ellos mismos manifiestan, ¿no? Que se ven bastante amenazados, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es su problemática, no? El asentamiento. Que lo iban a tener como que lo iban a explotar por la plantación de coca, lo iban a tener de trabajadores. La construcción de la carretera. Principalmente la eso. construcción de la carretera, ¿no? ¿No? La construcción de la creo carretera que atravesar ese por el medio de Tignis, ¿no? Sí. Eso va a incidir, por supuesto, bueno, primero va a producir impactos ambientales, evidentemente, ¿no? En el aspecto de las aguas, en el aspecto del suelo, pero también a ellos mismos, ¿no? Les va a implicar también que haya de repente ingresen más colonos, por ejemplo, ¿no? De cultivos de coca, de soya, ¿no? Y bueno, y el narcotráfico también, que es otro problema, ¿no? En esa zona. Entonces, ellos ven no seriamente amenazado, digamos, su forma de vida, ¿no? Y bueno, y no solamente la de ellos, sino que ellos, bueno, han coincidido que viven en estos ecosistemas, pero estos ecosistemas también son importantes para todo el país y todo el planeta, ¿no? Para su equilibrio ecológico, ¿no? Pues justamente el Tignis es un lugar, es un área donde hay bastante humedad, ¿no? Y ahí también, ¿no? Se genera también muchos humedales, muchos ríos, por supuesto, que también después sirven, ¿no? De provisión de agua
para muchas ciudades, ¿no? Y pueblos en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente la importancia del medio ambiente, ¿no? Como fuente de todo, ¿no? De recursos naturales, de el desarrollo, ¿no? Y claro, entonces debemos saber aprovechar justamente estos recursos naturales de manera responsable, ¿no? De manera que sea en equilibrio con el ambiente. Bien, voy a poner, vamos a, aprovechando ya mismo Zoom, que ya está, lo tengo ya nuevamente abierto, voy a abrir acá un video de una entrevista también que se hace con respecto al TICNIS, ¿no? Un poquito ya, no por supuesto a los indígenas, sino ya a un ambientalista de repente, indicando justamente cuáles son los servicios ambientales, ¿no? Que brindan estos ecosistemas, ¿no? Y cuál es la importancia y también cómo se podría aprovechar de manera más responsable, ¿no? Pues esto tiene que ver también con políticas de gobierno, ¿no? Que lamentablemente a veces también políticamente no se hacen las cosas adecuadas, correctas, ¿no? Bien, voy entonces a compartir esta otra entrevista, que de alguna manera una especie de diagnóstico y de también proponernos soluciones al tema. ¿Por qué se dan estas figuras? Es una construcción caprichosa, además de desde hace muchos años. Bueno, no, Bolivia es uno de los países que tiene... Bien, entonces compartimos el video. Bueno, empezamos entonces en 1, 2, 3. ¿Por qué se dan estas figuras? Es una construcción caprichosa, además de desde hace muchos años. Bueno, no, Bolivia es uno de los países que tiene mayor biodiversidad en el planeta. Es el tercer país con mayor biodiversidad terrestre. Ya. No tenemos mar, porque si tuviéramos seríamos mucho más. Sí. Esta biodiversidad desde siempre se ha pensado en preservarla, y sobre todo basado en muchos de los conocimientos indígenas, que ellos saben cómo manejar el bosque, cómo manejar todas estas tierras. Y se han ido construyendo ya desde los años 80 estas ideas de que hay que preservar ciertas áreas llamadas reservas de la biosfera, donde hay una serie de especies que no hay en otras partes. Hay especies endémicas que tienen que estar ahí, tienen su hábitat muy especial, un hábitat en el que han entrado en equilibrio porque han crecido allá después junto con otras especies y entre todas van conformando lo que se llama el ecosistema, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, el Madidi, decían que es una de las regiones del mundo donde hay la mayor cantidad de pájaros, por ejemplo. Hay aves. De especies de pájaros. No hay tanta concentración de aves de distintas especies en ninguna otra parte del mundo en un mismo lugar. Y, por ejemplo, esto es una reserva. Es una reserva que tenemos la obligación de preservar para el mundo y también para el país. Pero además hay otro tema fundamental. Hablando de las necesidades del ecosistema, tenemos que hablar de lo que se llama servicios ecosistémicos. Es decir, hay unas regiones que producen ciertos servicios a la humanidad, al país, como por ejemplo el agua, por ejemplo el oxígeno, o la captura de hidrógeno carbónico para descontaminar. Y esto lo hacen los bosques. Y los bosques amazónicos son los que tienen mayor posibilidad en esto, dada su estructura, su naturaleza. Ahora bien, lo interesante es que los bosques que están junto a los contrafuertes andinos, la cordillera oriental, son los que reciben toda la masa de nubes que vienen desde el Atlántico y corren a lo largo de la Amazonía
por el bosque es como una cava que les permite avanzar, porque precipita y bombea hacia arriba agua y con los vientos van avanzando, ¿no? O sea, esos ríos en las nubes no es una expresión poética, digamos, Ríos es real. Voladores es algo ya muy conocido hace mucho tiempo, ¿no? Ya. Quien lo ha investigado mucho es Alan Forsberg, un inglés, geógrafo e hidrólogo, que tiene una cantidad ya de publicaciones, y una de ellas nos muestra qué es lo que ocurriría en el Tignis si lo deforestamos. Y también tiene otra investigación sobre el Madidi. Tengo por ahí unas imágenes, si fuera posible que me las pasen. Sí, por favor, señor realizador. Quiero mostrarles qué es el Tignis en realidad en términos de lluvia. La primera quisiera que la pasen, por favor. Por favor, la primera imagen. La primera, esa. Muy bien. Mire, ahí tenemos dos mapas de Bolivia. ¿Ya? El primero muestra la humedad del país. Sí. Ven ustedes que las isoyetas, que son esas rayas que separan, muestran que la zona más húmeda del país es esa mancha azul. ¿Ya? Y ese es exactamente el Tignis. Ahí es donde llega. A ver, hay que ese recordar. punto en el corazón, pero realmente parece hecho con compás, ¿no? La máxima latitud y la máxima longitud, ahí ha colocado el bosque más húmedo. Más húmedo. ¿Y por qué es el más húmedo? Porque ustedes recuerden que la cordillera corre de norte a sur, ¿no es cierto? Sí, claro. Y los vientos corren más o menos en la misma dirección. Sí. Pero justo en ese lugar la cordillera hace una inflexión. Si el mundo se acuerda de geografía, claro. En ese lugar la cordillera hace una inflexión. Entonces esos vientos calientes golpean ahí al filo de la cordillera. Se elevan, ¿ya? Condensan en la altura y vuelven a caer. Entonces es una lluvia permanente. Por eso se habla de los ríos en la... ríos aéreos, ¿no es cierto? Ríos aéreos, ya. En la imagen de al lado vemos nosotros la cantidad de lluvias. Entonces vemos que en esa zona, la más rosada, está alrededor de 6.000 milímetros cúbicos anuales, de las más altas del mundo, ¿no? Entonces eso es algo que tiene un interés por lo siguiente. Si bien esta agua, esta lluvia alimenta las cuencas del río Mamoré, fundamentalmente, y lo hace navegable, o sea, y además inunda toda la Amazonía, pues la hace fértil, parte de esa agua pasa al otro lado, pasa a las zonas secas. O sea, entra por Barlovento y sale por Sotavento. La siguiente quisiera que la muestren, por favor. Vamos, por favor, a la siguiente figura. Estamos viendo el corazón de Bolivia, que es el Tignis. Si ustedes ven, esta es parte sacada de un libro de Forsman, ven el Tignis en la parte más abajo, a la derecha. ¿Ya? Dice Tignis. Entonces las lluvias van avanzando, entonces regresan como lluvia, pero parte pasa al otro lado y al otro lado está Misicuni. Ahí dice Misicuni. Entonces, si deforestáramos el Tignis con la carretera, y al rato voy a mostrar por qué se deforesta con las carreteras de penetración, entonces el Misicuni prácticamente se quedaría sin agua. Ya no habría posibilidad. Entonces Cochabamba se quedaría sin agua. Ese es un destino en corto tiempo, de acuerdo al ritmo de deforestación. Entonces la primera alerta es Cochabamba sin agua. La siguiente, porque toda esa agua viene del Tignis. ¿Sí? Es importante hacerlo notar. Y ahí estos cuadros están calculados con biomasa, con cantidad de agua, con todo. O sea, no es un cuadro romántico de alguien que dice, no, que se queden los monitos y los pajaritos. No, esto es un cálculo que tiene que ver con subsistencia de regiones. Y de agua para el país, para la región de los valles mesotérmicos. Tanto Cochabamba como hacia el sur, todos los otros valles que siguen hacia el sur. Tarija también. Bueno, Tarija recibe su agua de la Tariquía. Ah, de la Tarija. Y la Tariquía hace un efecto parecido. Y nosotros recibimos del Madidi, de los Yungas y del Beni. Sobre todo las pampas deforestadas del Beni, que ahora se están quemando en este momento, ¿no? ¿Pasamos al siguiente cuadro? Sí, por favor. Por Dios, este es un diagnóstico. Bueno, si ustedes ven, si entra una carretera, es la carretera del Chapare, y se hacen una aproximación, se ve que a los lados se meten carreteras chiquitas, caminos chiquitos, y después otros caminitos, como las imágenes de una espina de pescado, ¿no? Eso termina siempre en deforestación. Ahí vean el Chapare, es una zona degradada, y ya no hay bosque más que en algunas casitas, pero eso es absolutamente degradación ambiental, deforestación. Y eso es lo que se asume, los investigadores muestran que se asume que habría con la carretera que cruza exactamente por el corazón del Tignis. O sea, no es esa franjita de 10 metros de ancho, digamos, el problema, sino es todo lo que conlleva. Esto sin tocar el tema de la susceptibilidad que existe, como está sucediendo hoy día en Carrasco, que se encuentran cultivos de la hoja de coca. Además, bueno, lo que pasa es que entra la carretera y detrás de ello entran los cultivadores, los colonizadores, madereros, en este caso cocaleros, soyeros, y cada uno abre su senda. Y de esas sendas otras senditas, y resulta que al final la deforestación ya se ha calculado, inclusive hay datos numéricos, que en 20 años prácticamente el 65% del Tignis, del bosque central del Tignis, estaría degradado. Entonces, nada más en 20 años, o sea, nosotros lo alcanzaríamos a ver. Lo alcanzaríamos, nuestros hijos ya no tendrían el agua, ¿cierto? Ya está claro eso. Ahora, la siguiente quisiera mostrarles un detalle interesante. Estos estudios de Forrer muestran cómo el bosque, cuando llueve, recupera agua del suelo y lo bombea hacia arriba. Sí. Y hacia las nubes. En cambio, los sembradíos de lo que sea, lo que está a la derecha,
lo tiran agua para abajo y se va al río. O sea, que no llega a ser nubes para que pasen hacia el otro lado. Ahí es una demostración, hay mediciones muy precisas. La crisis de deforestar, quiero entenderlo bien, Roger, sería para máximo problema para las tierras altas. Para los valles mesotérmicos del otro lado de la cordillera. Porque nos quedaríamos sin agua. Es que eso es lo que hemos visto ya en La Paz. La deforestación que ha ocurrido en los Yungas, sobre todo, y la que viene del Beni, ha hecho que las aguas que vienen del Pacífico, en forma de nubes, se difuminen con el aire y ya no lleguen hacia acá. O sea, hemos tenido ahora aguas polares, bien, lluvias polares porque vienen del sur, pero las lluvias amazónicas del resto del año ya no están viniendo, ya no van a venir porque se ha deforestado. Y si ustedes miran, no he traído el mapa de las zonas de quema de estos días, van a ver que el Beni está prácticamente incendiado, ¿no? Y ya deforestado y no cerraremos. De hecho, la zona más deforestada de la Amazonía en el conjunto es la boliviana. Eso ya está, ahí las fotos satelitales no mienten, lo muestran con claridad. Pero este es un área que sí da pavor por este hecho, ¿no? Quiero volver a la primera imagen, Roger, claro con la que abrimos este debate, para que la gente entienda la importancia que tiene el TIBNIS. A ver, si usted recién ha arribado a la sintonía de Levántate Bolivia, Roger, expliquemos. La zona azul es la zona en la que más llueve de todo Bolivia. Exactamente, zona de mayor humedad. Ustedes ven el cuadrito de arriba, muestra las zonas de humedad, por lluvia obviamente, y la zona de más lluvia en Bolivia y sí, también de Sudamérica, excepto con Colombia y varias regiones también, es la del TIBNIS, ¿no es cierto? Ahora, esta ecuación, Roger, usted como ambientalista, carretera-bosque, hay países como Canadá, países como Costa Rica, que han encontrado la manera de jugarle, digamos, a la suerte de aprovechar más bien el bosque a favor de, ¿no? Haciéndolo con turismo sostenible, manejado por las comunidades, carreteras que bordeen estos parques nacionales y bosques. El TIBNIS tiene además doble condición, ¿no? Esa área protegida y población indígena, ¿no? Este TCO. Entonces tiene doble condición para no afectarlo, ¿no? Ahora, ¿no se puede generar una ecuación así? Si le muestran las siguientes imágenes, quiero mostrarles una cosa que suena interesante. Hay que recordar que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia ha hecho 5 trazos alternativos. El ingeniero Valcárcel ha mostrado una serie de datos, pero ahí tenemos la carretera que se pretende hacer. Ustedes ven abajo una mancha verde, que es la zona del polígono 7, donde ha sido ocupada por los cocaleros, y ese camino ya existe y va a conectar con el otro lado con Mojos, ¿no? Es lo que se pretende, es la carrera pretendida, pasando por el corazón del TIBNIS. Pero fíjense que las comunidades indígenas por las que pasa son 3. Sí. En cambio, la carretera alternativa, pasen la siguiente, por favor. Además, ahí está. ¿Ya? Fíjense ustedes, la carretera que está con puntitos blancos pasa por un lado del TIBNIS y conecta con las otras 60 comunidades. Están cerquita. ¿Se da cuenta? Y beneficia a más gente. Beneficia mucha más gente. Claro que por ese lado no se puede sembrar coca, porque hay mucho río, mucho pantano, muchos lagos. Pero en cambio por el bosque, por el centro sí se puede sembrar coca, porque es adecuado para el sistema. Entonces, todo está orientado. Si vuelven para atrás otra vez, por favor. La anterior, por favor, querida Nela. No. La que veíamos del trazo del corazón del TIBNIS, por favor. Vean las comunidades, que están a la derecha. Es el... A ver, eso que está en anillo verde, eso ya es el polígono 7, donde ya se metió la plantación de coca. De coca, ¿sí? Entonces, quieren continuar hacia el centro, que es donde se puede seguir sembrando. Pero las comunidades, si ustedes sigan a la derecha, hacia arriba... La mayor densidad es arriba, ¿no? Y por ahí digamos pasaría, noreste, digamos, es la mayor concentración de gente. Y por ahí pasaría el trazo alternativo, que conectaría también con Mojos. O sea que todo muestra de que no se trata de que necesitamos carretera, pues si no carretera es mejor la alternativa porque conecta más con las comunidades, se les puede llevar lo que quieren llevar. Y conecta también Mojos con Cochabamba. De lo que se trata, si vuelven otra vez a la imagen que vamos a la siguiente, por favor. De lo que se trata es de evitar esta rosada y hacer el trazo alternativo, que es el punteado, que si llega bordearía el TIBNIS, literalmente, conecta con las demás comunidades, llegarían más fácilmente a ellas y no se afectaría el corazón y no se afectaría el tema de la deforestación, porque por ahí no hay cómo deforestar, son pantanos. Entonces la carretera, y ahí es puede que cueste un poco más, pero simplemente no se destruye. Lo que queremos ahora conservar es la biodiversidad. Y ahí viene el otro tema. ¿Qué hay en la biodiversidad? Es el tema mayor. Bueno, la biodiversidad
consiste en que el ecosistema se ha preservado ahí en base a una serie de especies muy diversas que unas conectan con otras porque es un sistema, todo está interconectado. Y en estas especies que hay, resulta que los indígenas desde hace miles de años conocen su manejo y su uso. Nosotros, los occidentales, no conocemos, cuando vamos a la selva nos perdemos. El indígena pues sabe exactamente cómo vivir ahí, qué hace, qué es alimento, qué es medicina, qué es fibra, qué es... Bueno, hay como 75 rubros de la biodiversidad que son aprovechables. Ellos saben cómo aprovecharlo, nosotros no. Entonces, de lo que se trataría es de que ese conocimiento se preserve para poder aprovecharlo, y a las universidades ahí tiene que ser mucho trabajo, para que después esos recursos, ya no los servicios, sino los recursos, puedan ser aprovechados ya en temas de industrialización sostenible y todo aquello. Sin penetrar, porque ahí está la fuente, digamos. Se puede sacar, domesticar y sembrar en otros lados. Lo que encontremos, alimentos, hay medicinas. Se han encontrado, bueno, yo trabajo en el tema, plantas medicinales valiosísimas para manejar problemas metabólicos, cáncer, para manejar temas de diabetes y una cantidad de cosas. Están ahí. Pero el indígena, si lo queremos meter, entre comillas, educación, para que se olvide de esa cultura y empiece simplemente a recitar colonizar. Colonizar, entonces pierde esa cultura. No digo que no tenga que recibir educación, debía recibir educación, pero no debía olvidarse de su identidad, que es en este momento la riqueza mayor. Entonces, esa riqueza tenemos que preservarla, no solamente el recurso, sino el conocimiento. Es valiosísimo. Si nosotros a una persona que sabe todo eso le ponemos un gorro de Coca-Cola, pasa el camino al otro lado, ¿qué es? Es un cargador, es un obrero, se ha perdido. ¿Por qué se dan estas figuras? ¿Es una construcción caprichosa además de este... Bueno, entonces veíamos un análisis un poco más, ¿no? De otro enfoque, por supuesto, también de la problemática del autismo. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, justamente la importancia que tiene este ecosistema, como decíamos, de proveer recursos, ¿no?, para, evidentemente, toda la humanidad y, por supuesto, para nuestro país. Y entonces, ahí la importancia de aprovechar, ¿no?, y de también conservar el medio ambiente como sinónimo de los ecosistemas. Para, entonces, es decir, en definitiva, volvemos, ¿no?, a poner este ejemplo, el medio ambiente es la base del desarrollo, ¿no? El medio ambiente nos va a proveer los recursos, debemos aprovecharlo de manera responsable, equilibrada con el ambiente para que podamos también satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Está bien, los chimanes, los yuracaré, ¿no?, los mojeños tienen sus propias necesidades como grupos humanos, pero también así definimos que cada grupo humano en las ciudades, en cualquier población, también tienen sus necesidades específicas. Entonces, es el medio ambiente el que nos provee, ¿no?, de estos recursos. Por eso es importante el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible nos va a permitir justamente aprovechar, ¿no?, estos recursos naturales de manera equilibrada con el ambiente, de tal manera que nosotros podamos, ¿no?, la generación actual pueda satisfacer las necesidades, ¿no?, y también al hacer un aprovechamiento responsable, equilibrado de los recursos, también, digamos, le demos también la oportunidad y, digamos, propiciemos de que también queden recursos, ¿no?, en buena cantidad, en buena calidad, o prácticamente no inalteremos el ambiente para que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades. Es decir, estamos hablando que, ¿no?, el planeta Tierra, la humanidad, y bueno, sabemos que va a seguir girando aquí a 100.000, 2.000 y más años, más todavía, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones que vengan tienen ese derecho también de satisfacer necesidades, así como nosotros lo estamos haciendo, porque las anteriores generaciones nos dejaron un suelo que no estaba contaminado, una atmósfera que no estaba dentro de todo contaminada. Entonces también nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer un buen uso responsable y cuidar estos recursos para que también las futuras generaciones también cuenten con estos recursos, ¿no?, que también tienen derechos para poder satisfacer sus necesidades. Entonces ahí el enfoque de desarrollo sostenible es importante, ¿no? Y este desarrollo sostenible también se puede entender como un equilibrio entre tres factores, ¿no?, entre lo social,
lo ecológico y lo económico. También el concepto de desarrollo sostenible es un concepto económico, porque la economía no es eso, no es más que eso, que aprovechar los recursos y satisfacer las necesidades, ya sea estos recursos consumiéndolos directamente o transformándolos para satisfacer necesidades. ¿Qué necesidades? Por supuesto, alimentación, vestimenta, todas las necesidades, ¿no? Educación, nutrición, y bueno, y ahí todas las necesidades que podemos plantear también según la pirámide de Maslow. Bien, voy a compartir un último video para también complementar esta idea del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Y bueno, algún ejemplo tal vez que nos va a, como ya mencionamos, ¿no?, a indicar cómo podemos aprovechar entonces de manera sostenible, ¿no?, los recursos y satisfacer las necesidades también humanas de manera sostenible, que eso sería el desarrollo sostenible, de alguna manera. Y voy a compartir entonces la pantalla de este video de desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sustentable? No lo sé. No, no sé. No, no sé. No, no. No sé, ok. No sé. No sé. Es como usar lo que... o sea, tener un insumo y usarlo como... o sea, como reciclarlo. No. ¿Qué? Cuando haces cosas buenas, te le dejan mejores cosas a las demás. Utilizar los recursos de cierta manera que tengan un buen beneficio económico, que además no dañes al planeta, o sea, puedas utilizar lo más que puedas sin desperdiciar. Crear cosas que se puedan mantener por sí solas. Ok. Es cuando quieren usar como energías alternas para no continuar con el cartel. Sustentable es más un ámbito, el cual se puede dividir conceptualmente en tres partes: el ecológico, el económico y el social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas. Esta definición es la del informe de la Comisión Brundtland. La señora Brundtland es la primera ministra de Noruega y el año 1990 recibió el encargo de la ONU de redactar un primer informe para preparar la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 2 años más tarde. Tipos de desarrollo sostenible: .exe. Económico. Funcionamiento financiero clásico, pero también capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de todos los niveles. Social. Consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles: los trabajadores, condiciones de trabajo, nivel salarial, etc. Los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general, necesidades humanas básicas. Ambiental. Compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones.
Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. Teoría de las 3 dimensiones del concepto de desarrollo sustentable. Actualmente no existe consenso acerca del significado de desarrollo sustentable. Existen más de 100 definiciones, ya que tampoco lo hay acerca de qué es lo que debe sostenerse. Según algunos autores de desarrollo sustentable, este consiste en sostener los recursos naturales, Carpenter 1991, sostener los niveles de consumo, Redcliffe 1987, lograr la sostenibilidad de todos los recursos, capital humano, capital físico, recursos ambientales, recursos agotables, Bojo 1990, perseguir la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza, Shiva 1989. Muchas de las interpretaciones de desarrollo sustentable coinciden en que, para llegar a ello, las políticas y acciones para lograr crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente y además ser socialmente equitativas para alcanzar crecimiento económico. En el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001, su presidenta, Nicole Fontaine, recalca: la voluntad de la Unión Europea a favor de un desarrollo sostenible, cuyas 3 dimensiones, la económica, la social y la medioambiental, son indisociables. Este concepto de sostenibilidad puede ser gráficamente representado mediante un triángulo equilátero, cuya área central representaría la zona de equilibrio para el desarrollo sustentable. Podríamos concluir que, como justamente se muestra en nuestra imagen, cuando logramos sustentabilidad entre sociedad y economía, tenemos ética en los negocios, comercio justo, derechos humanos y de las minorías. Entre sociedad y medio ambiente logramos ambiente sano, educación, capacitación, justicia, normatividad ambiental y equidad intergeneracional. Entre ambiente y economía logramos ecoeficiencia, economía del ambiente, externalidades y reformas a los impuestos, entre otras. En base a lo anterior, podemos concluir que el objetivo es construir proyectos en los cuales la función objetivo alcance sus valores óptimos dentro del dominio de la intersección de las 3 variables consideradas: crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental. Las sociedades en distintas épocas y latitudes, modelos que resultaron incompatibles e incluso contrarios a la salud de los ecosistemas. El error común de estos modelos de desarrollo, considerar a los recursos naturales como inagotables. Así, si se necesitaba madera para la construcción, simplemente se talaba el bosque más cercano y se volvía con la madera que Madre Natura nos había obsequiado. La capacidad de ese bosque para captar agua, contener vientos, limpiar el aire, albergar insectos que polinizan cultivos, entre otras funciones naturales, simplemente se perdían. Pero ¿qué pasa antes del siglo XX? ¿La humanidad no contaminaba? ¿Sus métodos de producción eran amigables con el medio ambiente? No, en realidad simplemente éramos menos humanos sobre la Tierra. En México, por ejemplo, gran parte del problema inicia en la colonia. Los navegantes europeos que colonizan estas tierras imponen la agricultura intensiva y los monocultivos, así como la ganadería de animales que no existían en esta parte del mundo. Esto provoca el desplazamiento o extinción de animales nativos y el desmonte indiscriminado de bosques y selvas. Como puedes ver, estos modelos no eran nada amigables con los ecosistemas mexicanos, pero en aquellos años el país era vasto y los recursos naturales parecían inagotables. Ahora, si juntamos estos modelos de producción con el crecimiento urbano e industrial, el resultado es un severo daño a nuestros ecosistemas. Tanto es así que para finales del siglo XX el 90% de las selvas altas y al menos la mitad de los bosques templados del país se pierden, no existen más. Entre tanto, a nivel mundial las cosas no son muy distintas. En este periodo el planeta pierde la mitad de sus bosques. En los mares, 95% de los grandes peces desaparecen debido a la pesca voraz y a la contaminación marina. Y aún hoy,
Al menos el 75% de las pesquerías se explotan a su máximo nivel. La sobreexplotación de los recursos del planeta y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera toman tal magnitud que científicos alrededor del mundo empiezan a poner en duda la supervivencia de nuestra propia especie en el mediano plazo. Ante esta realidad es que gobiernos y sociedades del mundo nos vemos obligados a hacer un alto en el camino para deliberar y replantear los métodos con que nos relacionamos con el planeta. El resultado es el desarrollo sustentable. ¿Pero qué es el desarrollo sustentable? Aunque no hay una definición oficial para espacios naturales, es el tipo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, y que toma en cuenta tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. Veamos de qué se tratan estas tres dimensiones, usando como ejemplo uno de nuestros proyectos de desarrollo sustentable, el cultivo de café orgánico en la selva lacandona. Como ya vimos en D, y al mismo tiempo conservan la selva, que además de ser el hogar de miles de especies, nos provee a todos de agua, oxígeno y muchos otros servicios ambientales. Como puedes ver, su actividad productiva está en armonía con su entorno natural. Como sabemos, todas las comunidades requieren de actividades productivas para vivir. La dimensión económica en el desarrollo sustentable promueve que estas actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso razonable de los recursos naturales. Veamos. En el cultivo de café orgánico en Chiapas, los productores cafetaleros han aprendido que si bien pueden obtener una ganancia inmediata echando abajo la selva para vender la madera, esto hace que la tierra deje de ser productiva en el futuro al erosionar el suelo. Sin embargo, el cultivo de café bajo la sombra de los árboles les garantiza a ellos y a las generaciones futuras vivir de su tierra y mantener la belleza y funcionalidad de su entorno natural. Preservar la cultura de las comunidades es parte de la apuesta del desarrollo sustentable. Por ello, la dimensión social cuida que las actividades productivas de estas comunidades estén en armonía no solo con su entorno natural, sino también con sus costumbres y tradiciones. El proyecto de cultivo de café orgánico permite a las comunidades chiapanecas vivir de sus tierras como lo han hecho durante siglos, al tiempo que preservan su entorno natural al que están ligadas muchas de sus tradiciones, festividades y creencias. Así, conservar la selva es conservar el hábitat del jaguar, animal mítico desde sus ancestros mayas. Es conservar cientos de plantas medicinales de uso milenario, o es conservar las materias primas para la elaboración de hermosas artesanías. Como has visto, el desarrollo sustentable es una visión integral en la forma en que actuamos como sociedad humana, que busca revertir la degradación que nos dejó el siglo XX y lograr que las generaciones futuras puedan ejercer su derecho a tener un ambiente sano y un mundo más justo y equitativo. Esa es la apuesta diaria de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Bueno, entonces también vemos este video interesante, ¿no?, sobre el desarrollo sostenible. Por ejemplo, ahí veíamos una práctica sostenible, ¿no?, en los cafetales de Chiapas. A ver qué características de sostenibilidad tenía esta producción de café, ¿no?, en Chiapas. Esto, por supuesto, lo podemos extrapolar a cualquier actividad humana, ¿no?, industrial o comercial inclusive.
¿Por qué esta forma era sostenible? Según el video, ¿no? Según lo que nos muestra el video. Sebastián, no sé si te hacen un comentario. Era porque no había deforestación, ¿no? Por eso era sostenible, digamos, la Claro, plantación. exacto, es decir, no tumbaban los árboles, ¿no? Más bien aprovechaban los árboles, ¿no? Para sembrar, cultivar abajo las plantas de café, ¿no? Porque claro, si cortaban los árboles, ¿qué pasaba? Sebastián. Iba a dañar las Se generaciones. eso. Se De la tierra deforestaba no la era tierra. fértil. Claro, iba a haber, ¿no? Por Un supuesto, desequilibrio ambiental desequilibrio. para las futuras generaciones. Sí, es decir, al cortar los árboles, ya vemos, ¿no? Y que se podía secar el suelo, ¿no? Se podía poner infértil, ¿no? El suelo. Y si ese suelo se seca o se pierde la capa vegetal, ya las plantas de café, por supuesto, no van a prosperar, ¿no? Entonces, esa práctica de más bien aprovechar el medio ambiente para producir, en este caso el café, es sostenible. Entonces, ¿por qué no cortan los árboles y cuidan? Y además los árboles también es el hábitat, ¿no? De muchas especies de animales, ¿no? Del jaguar, decía, de aves, de un sinnúmero de otras plantas. Entonces, para que sea sostenible, ¿no? Una actividad, debemos tener en cuenta ese equilibrio con esos tres factores, ¿no? Con lo natural, lo ecológico, con lo social y lo económico. Entonces, fíjense acá, al conservar los árboles, ¿no? Y plantar bajo la sombra estos cafetales, por un lado, se conserva, ¿no? El bosque, se conserva, digamos, la biodiversidad, que es importantísima como sinónimo también de parte de los ecosistemas, ¿no? De la ecología. Y también esta práctica en lo económico permite generar ingresos para el sustento, ¿no? Económico de la comunidad, ¿no? De las personas que viven ahí, ¿no? Son ingresos económicos que permiten entonces después con ese dinero, bueno, comprar otras cosas, educación, invertir en otros aspectos, ¿no? Y luego también en lo social, ¿no? Fíjense que también en lo social esta actividad permite que, según sus costumbres, ¿no? Sigan pudiendo, digamos, aprovechar el medio ambiente, compartir el medio ambiente, incluso generar sus artesanías, sus costumbres, ¿no? Sigan, digamos, desarrollándola, ¿no? Entonces, es un poco el concepto del desarrollo sostenible y que nosotros también esto debemos aplicarlo en nuestros procesos, ¿no? En nuestros procesos industriales de producción, bueno, de bienes o también, ¿no? En las empresas de servicios. Es decir, ¿para qué se fabrica o se producen bienes o servicios? Para satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, esta satisfacción de necesidades tiene que ser también sostenible, ¿no? Que no afecte al medio ambiente. En nuestros procesos industriales, por ejemplo, consumimos energía, ¿no? Esa energía que se consume, que se utiliza, no afecta al medio ambiente, o el agua que utilizamos, el agua residual también que se genera, que no afecta al medio ambiente, que esté en equilibrio, los residuos sólidos también, ¿no? Que estén en equilibrio, las emisiones gaseosas, bueno, todo lo que se hace debe siempre mantener esa relación de equilibrio con el ambiente. Es decir, con esto no significa, ¿no? Renunciar, por supuesto, a mejorar la calidad de vida, más bien vamos a mejorar mucho más la calidad de vida teniendo en cuenta el medio ambiente, porque claro, si nosotros contaminamos el medio ambiente, si tenemos una atmósfera contaminada o agua contaminada en los ríos, después la población toma esta agua y por supuesto que se va a enfermar y su calidad de vida se va a ver seriamente afectada, ¿no? Entonces es un poco ya en cuanto a este tema de desarrollo sostenible, ¿no? Y por supuesto recursos naturales. O sea, el desarrollo sostenible es eso, el aprovechamiento de estos recursos naturales y de tal manera que sean, ¿no? Dentro de ese marco de equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene tal vez una pregunta, algún comentario final ya para más o menos ir cerrando la sala por hoy día con respecto a este tema 1.
Ok, bueno, creo que más o menos queda claro el tema. De todos modos, igual esta diapositiva van a estar ahí en la plataforma para que puedan descargarla, puedan consultarla. Bueno, entonces si no hay más preguntas, como si por ahí surge alguna duda, nosotros siempre pueden hacer al WhatsApp, también al grupo de WhatsApp para hacer cualquier consulta, ¿no? En cualquier momento. Si bien yo a veces no respondo ese momento, porque a veces estoy en clase, en unas actividades, pero una vez que lea el WhatsApp voy a igual a complementar, digamos, ¿no? La pregunta, la consulta. Bueno, muy bien, agradecer entonces su participación y que tengan una muy buena tarde, lo que queda de la jornada. Y estamos entonces viéndonos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego, se cuidan mucho. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias. Ok, fíjense, gracias.